espacio florece como un faro en el fin del mundo para náufragos, viajeros y soñadores. Durante 60 minutos nos proponemos bajar desde los vientos de la Patagonia, reflexiones e ideas, historias y relatos, música, sonidos y palabras para dárselas a quienes quieran reencontrarse con su identidad y levantar el vuelo. Aquí comienza Ojo con la Cultura. Su conductor, Jaime Gonzalo Uribe. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenos días. En este sábado 17 de agosto de este año 2019. Un capítulo más de Ojo con la Cultura, aquí en Polar Comunicaciones para Polar Televisión, Radio Polar, radiopolar.com. Ojo con la Cultura, esta idea, iniciativa, este bello proyecto desarrollado por nuestro amigo Jaime Gonzalo Uribe Hermosilla, a quien saludamos afectuosamente en esta soleada pero fría mañana de sábado 17 de agosto de 2019. Ojo con la Cultura, y ustedes saben que tenemos distintos vínculos con el mundo de la cultura y de las diversas disciplinas artísticas. No es solamente literatura. Y agosto es un mes especial porque históricamente se le vincula, se le relaciona con la Feria del Libro, por ejemplo, que durante harto tiempo desarrolló la ilustre Municipalidad de Punta Arenas desde el año 2010, como capítulo que se insertó en las invernadas de la Patagonia, pero además, y por sobre todas las cosas, con un evento musical que es característico de la zona de Magallanes y que se conoce con el nombre del Festival Folclórico de la Patagonia. Fíjese que estamos en el año 2019. En agosto del año 1969, varias instituciones, varias organizaciones de la ciudad de Punta Arenas, junto con el Club Andino de la época, se les ocurre crear un festival musical que a modo experimental la idea es que llevara un nombre que sonara, ¿no es cierto? Y qué mejor que colocarle Patagonia. Ese festival, organizado por el Club Andino y con el apoyo de casi todas las instituciones, las fuerzas vivas como se conoce en la jerga local, fue un tremendo éxito. Estamos hablando de agosto de 1969. Y se puede decir que desde ese año 1969 hasta el año 1978 hubo una primera etapa del Festival de la Patagonia en que todo se hizo a mucho pulmón, con mucho esfuerzo. Grandes grupos musicales que hasta el día de hoy se les recuerdan, surgen y muestran sus canciones en ese evento ahí en el festival. Pero también se les recuerda por la venida de grandes artistas, de grupos que venían de otras zonas del país. Fíjese usted que acá tengo en mis manos una revista del año 1976 que nos muestra los resultados de lo que iba a ser el 8º Festival de la Patagonia de aquel entonces. 8º Festival de la Patagonia. Entre otros, se suponía la visita de Coco Legrand, de Luis Landricina, radiografía de artistas chilenos y argentinos, la presencia de una serie de grupos extranjeros. Se habla de Patagonia 4 y de lo que están haciendo por el resto del país, de sus viajes, etc. Y también tenemos, fíjese, tenemos aquí en esta revista las empresas que en ese entonces apoyaban y cooperaban con el desarrollo de este evento. Textil Química Magallanes, la Imprenta Yugoslava, Maderas Monte Alto, Expreso El Pingüino, Sodimac Limitada,
Casa Anita, Zapatería Barassi Marsolo, la imprenta Bubinich. Otra época, Pesquera Camelio, imagínense ustedes. Otra época, año 1976. Hay un vacío, hay un paréntesis entre 1979 y 1978 hasta 1990, cuando se recupera este Festival de la Patagonia, que se desarrolla con otro formato, con otro estilo, bajo el amparo también del apoyo y la dirección de la ilustre Municipalidad de Punta Arenas, que es como un elemento, un organismo que va de algún modo organizando, va llevando un poco el peso de esto, de este gran evento, y ha tenido una continuidad en el tiempo, desde 1990 hasta los días de hoy. Y para hablarnos de lo que ha sido, de lo que es, de su trayectoria como artista, de estos 50 años del Festival de la Patagonia, de los 30 años de trayectoria de este gran profesor de música, de este amigo nuestro, queremos saludar hoy día a Luis Vidal, profesor de música, conocido como Motita, o Mota, ¿o no? Sí, buenos días. Primero, gracias por la invitación. Nosotros no... Digo, yo siempre hablo de nosotros, mi señora me reta porque dice que yo nunca hablo de mí. Y bueno, somos agradecidos cuando nos invitan. Nosotros somos un grupo muy silencioso. Mi trabajo también es silencioso. Yo no publico muchas cosas de lo que hago. Por lo tanto, también escuchándote hablar del festival, por ejemplo, es una opinión bien clara que tengo con respecto a lo que debiera o lo que es el festival hoy día, porque he estado en festivales fuera de la región también. En Uruguay también hemos estado viendo cómo ellos hacen su evento, que son muchos meses antes que comienza esto. Como Angol, por ejemplo, pone parlantes afuera, se mueve el festival Brote de Chile de Angol con meses de anticipación, y no importa el gobierno que pase, la organización del festival está en manos de personas más expertas en este ámbito, y es una fiesta de semanas. Y como insisto, de Angol, por ejemplo, yo fui invitado al festival de jurado y te invitan, qué sé yo, en junio, y esto parte en enero, febrero, imagínate. O sea, hay una organización tremenda de eso. Los artistas se saben, una vez, yo fui con los en el 96, cuando fuimos, no, miento, 2014 creo, y la invitación llegaron muchos meses antes, porque hacen una parrilla con mucha anticipación. Entonces, acá es distinto, el festival nuestro no se ha logrado asentar, digamos. Siempre depende de los alcaldes que vayan pasando, cómo lo organizan, pero esto no ocurre en otros festivales, eso no es así el tema. Pero Luis, uno revisa un poco lo que es la historia, tal vez por eso que me detuve a hablar de esta primera etapa, porque la mayoría, la gente más joven, ignora de que el festival tiene 50 años y qué se hacía antes, cómo era antes. Entonces, cuando uno dice que todas las fuerzas vivas, las organizaciones, el comercio de la época, todos apoyaban para la creación, para que se desarrollara este Festival de la Patagonia. Y todos te hablan de un Patagonia 4, por ejemplo. Todos te hablan de los de Ocaso, los Lazos, te hablan de América Sur, todos los grupos grandes. Todos te hablan de esos grupos, pero cuando te hablan de esos grupos, están hablándote de la primera etapa del Festival de la Patagonia. Claro. Ahora, como se dice, en el imaginario de la gente, en el recuerdo, en la memoria, está, por ejemplo, lo que haces tú. El grupo Joshken está muy encima de esto, ¿no es cierto? Como uno de los aportes actuales que tiene el festival, ¿no? Claro. Mira, es que hay como controversia realmente en el tema de nosotros mismos, la gente que intentamos hacer acá en Magallanes. Hay mucha gente que hace música, hay harta gente. Más de alguna vez se creó, ¿te acuerdas de la organización que nosotros nos reímos siempre porque es la que iba a organizar el festival, que era de artistas? Sí. Que también nosotros, mira, a la larga yo me salí de ahí porque la verdad que era una pelea de egos allá adentro, increíble. Sí. Entonces, queriendo tomar un poco lo que es la organización del festival. La verdad que es un tema difícil. Mira, yo soy tan honesto en esto que te digo que a nosotros no nos quita el sueño el Festival de la Patagonia, que es una pena decirlo. Porque sabes tú que nosotros hemos sido invitados en momentos que ni pensábamos que íbamos a ser invitados. A veces hay gente que, por ejemplo, el trabajo nuestro tiene una característica que es, por ejemplo,
Si vamos a hacer Violeta Parra o Víctor Jara, lo hacemos completo. O sea, nosotros no medimos el tema de que se puede enojar lo de derecha o acá se puede enojar lo de izquierda, no sé, o lo del centro. Nosotros hacemos un trabajo musical, o en su tiempo fue también de danza, como debe ser según nosotros, leyendo mucho, viendo mucho. Hoy día con el YouTube nos ayuda mucho también el hecho de que hay muchos videos, muchos reportajes. Entonces, nosotros el Festival de Patagonia, aunque tú no lo creas, ha sido para nosotros una abertura de 10 minutos, o sea, tan loco, que si mostramos más de una hora de un trabajo, más de 2 años de trabajo, y nos fuimos invitados ese año al festival. Pero pasa entra el nuevo alcalde, por ejemplo, y nos invita a hacer el festival, a mostrar Violeta Parra, que también temas muy fuertes presentamos ahí. Entonces uno dice que es contradictorio, porque Víctor Jara en la época del alcalde Bocasi, por ejemplo, que era pensamos, nos va a llevar enseguida a mostrar un trabajo que la gente tiene que conocer, y no tuvimos las puertas abiertas en eso. Es decir, es extraño. Entonces de repente la proyección nuestra es hacia afuera. Ejemplo, nosotros estamos más, como digo, más conocidos afuera. Ahora nos vamos a Santiago. A nosotros me preguntaba un amigo quién llega a Santiago al FAM Víctor Jara, al Estadio Chile, al Estadio Víctor Jara realmente hoy día. Y la respuesta es, no sé, nosotros vino Amanda Jara, presentamos el trabajo y nos invitaron. Nosotros no nos habitutamos, nosotros no mandamos el currículum, por favor invítennos. No, nosotros trabajamos y nos invitan. El trabajo se ha subido a YouTube de repente, entonces hay invitaciones. Ahora es difícil salir porque hay que costear cosas. Entonces es todo un tema, por eso te digo, de repente también me llaman, oye, queremos hacer tal cosa porque estamos en contra del festival, algunas cosas, cómo se está organizando. Yo tengo mis aprensiones también en ese tipo, porque a nosotros nunca nos ayudó a nadie, esa es la verdad. O sea, de repente el municipio nos ayuda, a veces oye, nos pasó un caso en el tema de la cultura, un FNDR, que lo tenemos parado porque presentamos mal unas boletas, y Cultura de repente nos quiere hacer devolver una cantidad de plata enorme, que son como más de 3 millones, para nosotros mucha plata, porque no tenemos la factura. Nosotros nos equivocamos una realidad, pero nosotros presentamos las boletas, o sea, nosotros no nos gastamos la plata. Y ya entenderán que un grupo folclórico como Oshken no puede entregar 3 millones de pesos si no los tenemos, porque los gastamos realmente. Entonces cosas de ese estilo, de repente te dice, escucha, hemos vuelto muchas veces a poner plata entre nosotros, a veces, oye, hagamos una venta de algún elemento para poder costear algún pasaje de un compañero que no puede costearse un pasaje, porque los proyectos muchas veces no salen. Entonces todo un tema y por eso yo digo que yo me aislé bastante del tema organizativo. Yo no voy a las reuniones de cultura, no voy a ese tipo de cosas, porque la verdad que para nosotros han sido temas como que, no sé, de entrar a lidiar con un montón de elementos que nosotros preferimos trabajar en forma particular, solito. Ensayamos en mi cocina, imagínate. Y bueno, y así el grupo ha ido 19 años de trayectoria, que no ha sido un trabajo, podríamos ser aburrido, porque son 19 años que la mayor parte de los integrantes se mantienen en el grupo. O sea, 15 años tienen algún integrante, 12 años, o sea, no bajamos nunca digamos, del integrante. Nosotros, hay gente que te llama para entrar al Oshken y no hay cupo porque no se va nadie. Oye, Luis, pero vamos por parte. Tú perteneces a una familia de artistas, ¿no es cierto? Mis padres, sí. Tus papás eran... Unos tíos igual tuve por ahí. Por ahí. Sí. Y de repente vienes acá a Punta Arenas de la zona de Puerto Montt. De Puerto Montt. Sí. Va a cumplir 30 años acá en Magallanes. Sí. 30 años. ¿Qué notas que está igual, que ha cambiado? ¿Cómo ves tú esto que acá en Magallanes? Bueno, yo me quedé en Punta Arenas porque... ¿Cómo llegas acá? Mi papá se viene a trabajar, mi papá es panadero, se viene a trabajar con un tío, a instalar una panadería. Ese proyecto no le fue muy bien ese proyecto. Mi papá es un muy buen panadero, entre comillas, perdón, pero la sociedad no resultó muy bien. Entonces mi papá se regresa, o sea, nos vinimos toda la familia de Puerto Montt para acá, y cuando ya ve que la cosa no funciona, se regresa a Puerto Montt, y yo me quedo con mi hermana acá, que mi cuñado hace tiempo navegaba, entonces el barco llegaba acá, entonces se queda mi hermana y yo me quedé con ella acá. La razón por la cual me quedé es porque... Pero tú pensabas ser sacerdote. Yo pensaba ser, claro, bueno, mira, buena pregunta, porque mira, sí. Yo a los 17 años... ¿Estuviste en el seminario? Tuve un año completo en San Fidel de Valdivia. Ya. ¿De qué congregación es? No, era diocesano, ¿sí? Diocesano, sí. Ya.
Yo, claro, a los 16 años ya me doy cuenta que mi vida podía ir por ese lado. La verdad que yo tenía un tema bien especial. Yo tenía 12, 13 años y podía hablar a comunidades enteras, un gimnasio lleno y proyectar un tema determinado. Es una cosa muy extraña que tenía, entonces pensaba que quizás mi tema iba por ahí. Yo creo que fue una de las hermosas decisiones que tomé haber pasado, porque me ayudó primero en lo intelectual el seminario. No se olviden que esos años llegó el Papa Juan Pablo II. O el 87. Entonces tuve que conocer cardenales, tuve que hablar con mucha gente. Yo venía de una familia, soy de una familia muy modesta. Había terminado cuarto medio en el Liceo Industrial en Puerto Montt. Mecánico de máquinas y herramientas, que nunca ejercí. Ya, o sea, mecánico, casi sacerdote, panadero. Claro, bueno, lo interesante es que nunca aprendí a hacer pan, porque mi papá siempre dice: tú eres el único hijo que no sabe hacer pan, porque todos mis hermanos sabían hacer pan. Entonces me fui al seminario, que fue muy, muy bueno, y me retiro porque me anduve como enamorando de una niña. Pero enamorado, pero más que la niña era porque sentía que yo tenía que tener hijos, sentía eso. Y la iglesia, hasta los días de hoy, todavía no ha permitido eso, porque eso lo puede hacer el Papa. O sea, la iglesia católica. La iglesia católica no podría abrir el voto de castidad, por ejemplo, y dejar que un sacerdote tenga su familia, como lo tienen muchas otras iglesias. Los protestantes, claro. La iglesia protestante. Entonces, yo me retiro para un poco pensar si voy o no voy por ese camino. La verdad que fue una pausa. Vivimos un año con 6 amigos que éramos seminaristas. Vivimos en comunidad, que fue un año puro carrete, la verdad lo pasamos muy bien. Y después mi papá se viene y yo me vengo para acá. Y la verdad que digo que la pregunta es muy buena, porque quizá los oyentes están escuchando hoy día y tus alumnos. Y mis alumnos. Y a los 23 años, 22 años realmente, me preguntaba qué iba a hacer de mi vida, porque no podía seguir con un cuarto medio, un año de seminario. ¿Qué voy a hacer? Y no sabía que mi lado iba por y siempre fui, porque estuve muy unido siempre a la parte de educación acá en Magallanes. Y estuve trabajando acá en esta esquina de Colón con Boris, con mi amigo Roberto Ibarra, que falleció, lamentablemente muy joven, de 50 y tantos años, 51 creo que tenía Roberto. Y él me pasó cancionero, entonces yo vendía cancioneros en la calle. Me iba tan bien, porque Roberto dice: pero ¿cómo si yo no vendo nada? Porque como yo me gustaba la música, entonces yo le decía: mira, pero este no está tan bueno. Y empezamos a mandar a buscar a Santiago cancioneros con buenas notas, acordes. Entonces hablaba de Serrat, hablaba de Silvio. Entonces la gente: oye, qué interesante, porque este tipo sabe los artistas. Entonces yo empezaba, y tuve como 2 años vendiendo en las calles. Milanés. Milanés, claro. Entonces fue una época bien sufrida también, de andar muy perdido y de no saber para dónde apuntar, hasta que llegó la suerte de que se abrió el 98 la carrera a distancia para estudiar de profesor en la Playa Ancha, en la Universidad de Playa Ancha. Sí, la UPLA. Claro. Yo ya estaba trabajando en Correos de Chile, porque había trabajado de cartero como 5 años ya. Cuando me había retirado de acá de las esquinas de Colón con Boris, me fui a trabajar de cartero como 6 años en Correos de Chile, y después ya postulo para quedarme adentro de Correos de Chile, y gané la postulación. Bueno, en eso me llevaron los estudios, increíble. Gano la postulación y ahí me pongo a estudiar a distancia, que igual fue súper difícil, porque había que estudiar, hacerse un horario y te mandaban los libros, y cada 2 meses venían a tomar los exámenes, y fue complicado realmente igual, pero bueno, lo logré sacar también a la larga, y ya licenciatura en educación. Claro, y al tercer año... Universidad de Ciencia y Educación de Playa Ancha. Claro, y al tercer año que yo iba estudiando, yo siempre iba a ayudarle al Novelius. Al Liceo Novelius yo le iba a ayudar, porque mi suegro era jefe de unidad técnica. Le mando saludos a Pedro Barriento, que también escribe. Y él me dice, siempre cuando había un número artístico importante, me mandaban a buscar si podía ayudar. Y la tía Lucy, que también ya no está en el colegio, pero muy querida por mí también, porque la verdad que ella me abrió las puertas y me dice: Mota, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Yo digo: tía Lucy, tengo 11 años en Correos de Chile, indefinido. Y me dice: te cambio indefinido por indefinido. Ya. Y yo aún no tenía título. Entonces yo prefiero que te vengas para acá y te quedas con nosotros, y ahí se me abrieron las puertas, digamos, el ámbito de que, claro, eso era lo que yo tenía que haber hecho hace muchos años, realmente haber estudiado educación, pero que me apasiona. De todas maneras, la estadía en el seminario te sirvió un montón. No, es que me abrió las puertas del mundo intelectual. Sí, intelectual. ¿Cierto? Que recién hablamos antes de comenzar el programa justamente de yo siempre le digo a mis alumnos que yo
cuando ellos hablan de repente algunos temas que no manejan muy bien, les digo, tengan cuidado cuando hablen temas que no manejan, porque por ejemplo yo le contaba, yo he estado con los escritores. ¿Te acuerdas cuando se hizo lo de Marino, Rolando Cárdenas acá? Sí, por supuesto. Y después los escritores, como Ken ayudó a la parte artística, Sí. después me invitaron a una parrilla que tenían ellos. Y yo la verdad que lo único que hice en esa mesa de puros escritores era guardar silencio y aprender y escuchar. Cuando se trajo la ánfora. Cuando se trajo la ánfora de Rolando. El año Rolando Cárdenas. octubre del año 2005. O sea, van a cumplir 14 años de eso. Estuvimos recordando en la edición anterior, pasada, de Ojo con la Cultura. ¿Se acuerdan ustedes con el colectivo Casa de Barro de San Felipe? Este recuerdo de Rolando Cárdenas, junto con otros escritores, entre ellos Pavel Oyarzún, que nos acompañó en las jornadas que ellos tuvieron antes de venir acá al programa de Ojo con la Cultura, que incluyó trabajar con los estudiantes de la Universidad de Magallanes, del área de literatura, de lenguaje de allá de la UMAC, y con la comunidad académica del Centro de Educación Integral de Adultos, el CIA. Rolando Cárdenas. Yo he llorado con Rolando Cárdenas. Me ha tocado la suerte de también en el Noelius haber hecho una tertulia sobre Rolando Cárdenas. Sí. Y haber llorado cuando escuchaba a Juan Miranda recitar los poemas de Rolando, de cómo te traslada, el poeta lárico, cómo te traslada a lugares, a la muerte inclusive muchas veces. Entonces, hicimos muchos años también unas tertulias allá en el Noelius, con Pedro igual. Es decir, yo tengo una pasión por la lectura, pero sabes tú que no podía leer mucho por mi trabajo, pero hace 3 años atrás estoy trabajando en Tehuelche los días miércoles, en la Escuela Diego Portales, y me voy feliz en el bus de la mañana porque me voy leyendo, y me vengo leyendo. Entonces he vuelto a recuperar un poco la lectura, que a veces con este mundo musical que me invade, me meto de lleno a la música y a veces leemos lo que podemos nomás, el tiempo te apremia. 17 y 18 años llevas en Noelius. 17 años, sí. 17 años. Claro. 18 años. Sí. 18 años. Bueno, hombre multifacético, aquí Luis Mota Vidal, ya lo hemos ido descubriendo. Casi sacerdote, ¿ah? Sí. Casi panadero, vendedor ambulante, Sí, pues. cartero, Sí. a tiempo completo, Trabajé de hartas cosas. Trabajé hasta de empaque en ese tiempo en Cofrima, que se llama. empacador de Cofrima, ¿ya? Son experiencias hermosas. Son experiencias hermosas. Sí, porque primero, que también, mira, a mí me tocó hacer clases en un colegio particular y yo tenía una visión distinta. Músico autodidacto primero, Sí, y sí. después formado académicamente en la Universidad de Playa Ancha. Lo dije mal al principio, es la Universidad de Playa Ancha de Sí. Ciencia de la Educación, la UPLA, La UPLA, sí. sí, de Valparaíso, con su célebre programa de educación a distancia que lleva más de 20 años a todo esto. Y además académico, docente a jornada completa Sí. ahí del Liceo Noelius, No, y y también- además compositor y folclorista de excelencia, porque vamos a hablar a la vuelta de estos comerciales de tu labor en el grupo Semillas, Sí. Surgente, Surgente, qué lindo. ¿sí? Sí. Surgente, Yay Yay, Sí. Yay Yay, para que vean, y Hoshken. Exacto. A la vuelta regresamos.